Hola, yo soy Pamela Ruz. Bienvenidos a un nuevo programa de Vida Saludable. ¿Están listos para emprender un viaje al pasado? Así es, Pamela. Hola, yo soy Alan Macié. En este episodio haremos un repaso por la historia de la ciencia a través de algunos premios Nobel en fisiología o medicina, el máximo reconocimiento a los descubrimientos y avances en ciencias médicas. ¿Te imaginas cómo era el mundo antes del descubrimiento de la penicilina o de la vacuna contra la difteria? ¿Cómo sería la vida de millones de personas con diabetes sin el tratamiento a base de insulina? ¿Qué motiva a todas estas personas de ciencia? ¿Qué significa reconocerlos con el que quizás sea el premio más importante en el mundo? Quédate con nosotros a descubrir la importancia de los premios Nobel y qué tiene que ver con una vida saludable. Quizás en el transcurso de este programa te inspires y despierte en ti una vocación por la ciencia. Esto es Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. El premio Nobel surgió a raíz de que su fundador, el sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita, se propuso reconocer los aportes de hombres y mujeres que han revolucionado la historia de la humanidad. Científicos, investigadores, humanistas, escritores, hombres y mujeres que además son la mejor evidencia de que la constancia y los años de trabajo, en efecto, pueden cambiar al mundo. Comencemos mencionando a Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi, quienes en 1906 obtuvieron el Nobel de Medicina por la técnica de impregnación de Golgi, método que permitió observar la morfología neuronal. Antes de llegar a esta técnica, muy poco se sabía de la estructura del sistema nervioso de los humanos. Ramón y Cajal fue quien expuso y difundió dicha técnica. En otras palabras, el trabajo de estos dos hombres revolucionó la percepción del comportamiento del cerebro. Con esto se han logrado nuevos y mejores tratamientos para muchas enfermedades. 100 años después, la técnica de Golgi es un procedimiento sencillo y de bajo costo, ahora difundida y utilizada en todo el mundo. ¿Quieres saber más sobre los premios Nobel que cambiaron la historia? Acompáñame a ver la siguiente cápsula. Alfred Bernhard Nobel nació en Estocolmo, Suecia, el 21 de octubre de 1833. Fue químico e ingeniero e inventó la dinamita. Gracias a este descubrimiento, acumuló una gran fortuna. El 27 de noviembre de 1895, un año antes de su muerte, estipuló en su testamento cómo quería que se usara su dinero. Siguiendo su voluntad, se creó un fondo con el cual se premiarían cada año las investigaciones o contribuciones más notables para la humanidad en las áreas de física, química, medicina, literatura y a favor de la paz. Dicho fondo debería ser administrado mediante la fundación que llevaría su nombre. Todos los premios son determinados por un comité, cuyos miembros son elegidos por el Instituto Karolinska, uno de los principales centros universitarios del mundo en el campo de la medicina. El primer condecorado con el premio Nobel fue el bacteriólogo alemán Emil Adolf von Behring, en 1901, por descubrir la vacuna contra la difteria, una enfermedad viral que ocasiona una infección severa en nariz y garganta. Esos esfuerzos y logros son los que reconoce y celebra el Comité del Nobel. Por cierto, actualmente, quien es laureado con este premio recibe una medalla de oro y 10 millones de coronas suecas. Equivalen a aproximadamente 24 millones de pesos mexicanos. ¿Conoces el nombre de algún premio Nobel de medicina? El del bacteriólogo alemán Emil Adolf von Behring. El más importante fue en 2020 por Herbert Hatter, Charles Rice de Estados Unidos y Michael Houghton de Reino Unido, los cuales contribuyeron en ayudar para la hepatitis de transmisión sanguínea, así como también ayudaron al cáncer de hígado y a la cirrosis. El premio Nobel de 1945 por los científicos Ernst Chain y Howard Walter Florey de Reino Unido.
por su gran aportación de la penicilina y su efecto curativo en las enfermedades infecciosas. El nombre como tal no, pero sé que a Alexander Fleming le dieron el premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina. Y ni qué hablar sobre Grant y James y su importantísimo descubrimiento de la insulina, fundamental para tratar la diabetes. Otro gran ejemplo de cómo un ganador del Premio Nobel de Medicina cambió el mundo fue Frederick Banting, profesor de la Universidad de Toronto, Canadá. Un buen día, Banting preparaba una clase sobre fisiología del páncreas y se encontró con un artículo del médico Moses Barrow sobre una autopsia enfocada en cálculos biliares, muy comunes en quienes padecían diabetes. Banting se obsesionó con las conclusiones del artículo. No podía pensar en otra cosa. En aquel tiempo, el único tratamiento para la diabetes consistía en llevar una dieta muy estricta para que los picos de glucosa no fueran tan altos. Banting era más médico y profesor que investigador, pero con esa inquietud científica por saber qué había más allá de cualquier explicación dada, así que se propuso continuar con esa indagación y llegar al final. El profesor John James Ricard McLeod, jefe de fisiología de la Universidad de Toronto, fue un gran aliado de Banting. McLeod era el clásico profesor testarudo a la hora de aceptar nuevas ideas. Sin embargo, y a regañadientes, en el verano de 1921 prestó a Banting su laboratorio y 10 perros. Después de experimentar por meses, Banting logró aislar por completo aquella secreción interna y así fue como descubrió la insulina. Por esta razón, Banting y McLeod recibieron el Nobel de Medicina en 1923. Pero, ¿cómo funcionan los premios Nobel de Medicina? ¿Cómo decide el comité que una investigación es más importante que otra? Acompáñenme a ver la siguiente entrevista. Estamos con la doctora Mónica Miranda, especialista en epidemiología, quien ha sido investigadora en la Universidad Johns Hopkins y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Children's Hospital of Philadelphia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿en qué consiste la investigación médica? ¿Qué la motiva? Pues la investigación en realidad es un proceso sistemático que nos permite responder diferentes interrogantes. Nos podemos preguntar lo que sea que tenga que ver con la salud y la investigación médica se realiza con el propósito de contribuir con conocimiento a la ciencia. Todo se deriva de una pregunta que tenemos, una interrogante. Y las preguntas buscan conocer mejor las enfermedades, buscan conocer mejor las causas de las enfermedades, los tratamientos de las enfermedades, qué secuelas pueden ser consecuencia de cada enfermedad o cada padecimiento y cualquier cosa que se nos ocurra nos las podemos preguntar. Doctora, ¿cuánto tiempo toma cada descubrimiento? Eso depende mucho del campo de investigación y de qué preguntas se está haciendo y de qué tipo de experimentos estemos realizando. Por ejemplo, si tenemos un equipo muy grande de investigación y tenemos un interrogante que se puede resolver por una base de datos que ya está realizada, podemos hacer investigación en un mes o en un par de meses y eso puede llevar a un gran descubrimiento. En cambio, si hay otras interrogantes, por ejemplo, todos conocemos el VIH. ¿Cuántos años han pasado desde que se descubrió el VIH y todavía no tenemos un tratamiento final? Eso puede tomar décadas, entonces varía mucho dependiendo del campo. Y pues sí, en la mayoría de los casos es de años. Todo depende del dinero, de qué tan grande es el equipo, del tema. Doctora, ¿por qué es importante la investigación científica en temas de fisiología y medicina? Gracias a esta investigación podemos determinar, por ejemplo, las causas de las enfermedades, saber cómo nos enfermamos. También podemos saber qué factores de riesgo tiene alguien para tener una enfermedad. Por ejemplo, sabemos si comemos mucho azúcar y tenemos una vida sedentaria, eso nos incrementa el riesgo de padecer diabetes, por ejemplo. Todo eso lo determinaron por investigación científica. También para conocer y realizar medidas preventivas como vacunas, buenos hábitos alimenticios, tratamientos oportunos o llevar una vida saludable. Para todo eso nos puede servir la investigación científica, médica y de fisiología.
Miranda, ¿por qué hay países que han ganado muchos premios Nobel en medicina y otros que jamás han recibido siquiera una nominación? Son muchos factores los que intervienen en esto. Primero, hay países que empezaron a realizar investigación hace muchos más años, entonces ya les llevan ventaja. Otro factor muy grande es qué tanta inversión económica existe en sus países, ¿no? Por ejemplo, cuántos donativos disponibles hay para que los científicos puedan realizar su trabajo. Los equipos científicos siempre necesitan muchos fondos, ¿no? Para realizar su trabajo, necesitan salarios, comprar los equipos, que luego son muy caros. Otra cosa es el acceso a la educación. Mucha de la investigación se realiza en nivel medio superior o superior. Entonces, ese es otro factor. Si la población no llega a esos niveles de educación, es más difícil que se realice y se produzca más investigación. Miranda, ¿cuáles son los criterios que intervienen al momento de elegir un premio Nobel de Medicina? Lo primero que se hace es nominar a un investigador. ¿Y quién nomina a esta persona? El comité del Nobel escoge a unos nominadores y siempre son más de 3,000 los que se invitan y los invitan para que ellos propongan a premios Nobel. Y pues sí, en medicina y fisiología el premio se entrega a quien haya realizado un descubrimiento de mayor importancia en ciencias de la salud o medicina. No tiene que ser en ese año, pero en general. Estos descubrimientos tienen que cambiar por completo el paradigma científico y tienen que tener un gran beneficio para toda la humanidad. Entonces, es importante resaltar que no se le da el premio por toda la carrera de prestigio que haya tenido un investigador. Es más, tampoco se da por liderazgo científico, tiene que ser por un descubrimiento importante. Y una vez que tengan esos candidatos reducidos propuestos por el Comité del Nobel, se reúne una asamblea del Nobel y esta asamblea es la que va a hacer, por medio de votación, una decisión de quién va a ser el ganador del premio. Mónica, ¿de qué manera los descubrimientos reconocidos han impactado en la salud? Esto se los voy a contestar con un ejemplo. Alexander Fleming descubrió la penicilina y sus efectos curativos. Gracias a Alexander Fleming, esto nos abrió la puerta a empezar a hacer investigación sobre los antibióticos y tener una cura para todas esas enfermedades producidas por bacterias, que ahora, hoy en día, a mí me parece inconcebible la atención médica sin la disponibilidad de antibióticos. Entonces, esto ha impactado la salud de todos en el mundo. Doctora, ¿cuál es la importancia del apoyo a instituciones y universidades en el campo de la investigación científica? Gran parte de la investigación académica se realiza en universidades. Les voy a dar el ejemplo en Estados Unidos. Según la Fundación Nacional de la Ciencia, o NSF por las siglas en inglés, en el 2017 el 18% de toda la investigación aplicada se realizó en universidades. Entonces, el porcentaje de esto continúa creciendo cada vez que realizan esta encuesta. Entonces, es importante reconocer que las universidades contribuyen muchísimo a la investigación. Mónica, está muy interesante esta entrevista. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo. Claro que sí. Si dependiera de ti, ¿a qué descubrimiento de la medicina le darías el premio más grande por su aporte a la humanidad y por qué? Yo creo que sería el de los antibióticos y antivirales porque son los que más se consumen por la humanidad durante todos los años. Sería el de 1903 por Niels Riberg Friesen de Dinamarca, por la confirmación, el tratamiento de enfermedades, en especial la de la lupus vulgar. Se lo daría para la aportación de Alexander Fleming, el cual fue el que aportó para los medicamentos el primer antibiótico, el cual era la penicilina, que ayudaba a grandes enfermedades. El de 1923 por los científicos Frederick Graham Bantina, John James Richard, que son de Canadá, y su descubrimiento de la insulina. Yo creo que sería a Thomas Cowley por el descubrimiento de la diabetes. Yo creo que todas las investigaciones son muy importantes, pero de todas ellas agarraría uno en específico y sería la del ADN, ya que con esa investigación podemos desglosar por completo el genoma humano y tratar enfermedades y padecimientos que afectan a la humanidad. Otra historia grandiosa empieza cuando el médico Alexander Fleming regresó a su laboratorio después de unas vacaciones. Al entrar, se dio cuenta que había olvidado cerrar una ventana. ¿Tendría que tirar todo el cultivo de estafilococos que había dejado? Las muestras se habían contaminado con una especie de moho
que probablemente había llegado con el viento. Antes de tirar su cultivo, lo puso bajo el microscopio para ver al hongo invasor. Lo que observó fue que alrededor del hongo formado había zonas limpias de estafilococos. Fleming identificó que aquel hongo de Penicillium mataba a las bacterias Staphylococcus. Y así se descubrió el primer antibiótico, la penicilina. Fue el doctor Howard Florey, profesor de patología de la Universidad de Sheffield, quien se dedicó a extraer mayores cantidades de penicilina de los hongos y a experimentar sus efectos en personas con infecciones por estreptococos y estafilococos. Considerado el padre de la penicilina, Fleming, junto con Florey, recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1945. Desde entonces, las infecciones bacterianas pudieron ser tratadas con este innovador medicamento, salvando millones de vidas. Y tal vez te estás preguntando, ¿únicamente hombres han recibido un Nobel de Medicina? La respuesta es no. Acompáñame a ver la siguiente cápsula acerca de científicas admirables. Oficialmente, el Comité de los Nobel ha entregado el Premio Nobel de Medicina o Fisiología a 12 mujeres. La primera científica en recibirlo fue Gerty Cori en 1947. Gerty y su esposo emigraron a Estados Unidos y adquirieron la naturalización. Ambos fueron reconocidos por descubrir el proceso por el que el glucógeno se convierte en ácido láctico cuando usamos nuestros músculos. El glucógeno, a su vez, se convierte en glucosa, que es absorbida por las células musculares. Años más tarde, en 1977, la neoyorquina Rosalind Sussman Jallow obtendría el Nobel por la investigación que revolucionaría los beneficios de la medicina para siempre: cómo medir la insulina en la sangre. Otra de las grandes aportaciones de los premios Nobel de Medicina otorgados a mujeres fue el que en 1986 recibió la italiana Rita Levi Montalcini por descubrir los factores de crecimiento. Ella logró aislar una sustancia extraída del tumor de un ratón que, al implantarlo en un embrión de pollo, creció potente en el sistema nervioso. Gracias al trabajo de Levi Montalcini, la ciencia ha logrado entender con mayor precisión problemas médicos como deformidades, demencia senil y tumores. La científica Tu Yu, originaria de China, ganó el premio por lograr extraer la artemisinina del ajenjo, sustancia utilizada para tratar la malaria. Este descubrimiento es considerado como el más significativo en medicina tropical en el siglo XX. Muy importante la participación de las mujeres en la ciencia, no cabe duda. Siguiendo con nuestro tema de premios Nobel que cambiaron el rumbo de la salud, ¿has escuchado hablar del cáncer? Pues resulta que J. Michael Bishop y su colega Harold Bermus descubrieron el primer oncogen. Los oncogenes son los genes responsables de la transformación de una célula normal en una maligna. Desde entonces se puede descifrar mejor el comportamiento del cáncer y se han logrado importantes avances en los tratamientos contra esta enfermedad. El hallazgo de Bishop y Bermus les hizo merecedores del Premio Nobel de Medicina en 1989. Además, Bishop es autor de un libro extraordinario, Cómo ganar un premio Nobel, una vida inesperada en la ciencia, en el que menciona una frase que queremos compartir contigo. Ganar premios no es a lo que apuntan los científicos, no es el objetivo de la mayoría de los investigadores. Hacemos nuestro trabajo porque nos encanta y buscamos desafiar los rompecabezas de la naturaleza, porque no podemos pensar en algo más que nos gustaría hacer. ¿Te has preguntado qué es lo que más te apasiona en la vida? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? El año 2020 fue particularmente inusual y difícil para todo el mundo, debido a la pandemia por COVID-19, pero el reconocimiento a la invaluable labor de los investigadores no se detuvo. En 2020, los doctores Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice de la Universidad de Rockefeller recibieron el Nobel de Medicina por descubrir el virus que causa la hepatitis C.
La hepatitis C es una infección viral que se transmite a través de la sangre. Por ejemplo, cuando se tienen relaciones sexuales sin protección o por el intercambio de agujas. El problema con este tipo de hepatitis es que quienes lo contraen pueden no presentar síntomas durante meses o años, hasta que es muy grave y demasiado tarde. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que actualmente hay 71 millones de personas en el mundo con infección crónica por el virus de hepatitis C. Esto significa atención médica oportuna e investigación en nuevos tratamientos antirretrovirales. Pero, ¿cómo es que se llega a estos descubrimientos médicos históricos? Acompáñenme a la segunda parte de la entrevista con la doctora Mónica Miranda. Estamos de regreso con la doctora Mónica Miranda. Doctora, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a ustedes. Doctora, ¿qué se necesita para ser científico o científica? Yo creo que 2 cosas son las más importantes. Uno tiene que tener mucha determinación, paciencia y el interés definitivamente. Para dedicarse a encontrar soluciones que salven vidas, ¿cuál es el camino? Lo primero es obtener una educación que tenga temas relacionados con lo que a uno le interese. Uno puede pensar, tengo que volverme médico, ingeniero, algo muy específico. Lo que yo sugiero es que la investigación es tan diversa y cada vez es más interdisciplinaria que si uno tiene el interés de salvar vidas, puede estudiar lo que quiera. Mónica, ¿desde cuántas carreras se puede contribuir a la investigación en temas relacionados con la salud? Para mí, desde cualquier carrera que se puedan imaginar. Si te gusta la ciencia, puedes ser médico, ingeniero, biólogo, veterinario, físico o lo que tú quieras. Puedes estudiar psicología, derecho, ciencias de la computación. Te apuesto que si tu interés es hacer investigación en medicina o en cualquier tipo de investigación relacionada con la salud, puedes encontrar un campo interdisciplinario en la carrera que tú escojas. Mónica, ¿qué pasa en la vida de los científicos y doctores después de ganar un premio Nobel de Medicina? ¿A qué se dedican? La gran mayoría se dedica a la academia. Como el premio Nobel viene con un premio de dinero, entonces muchos de esos utilizan ese dinero para continuar su investigación. Uno se puede imaginar que uno que ya es un ganador del premio Nobel tiene mucha presión para seguir produciendo investigación de mucho interés y de mucho impacto. Entonces, hay todo tipo de profesiones a los que se puede dedicar un premio Nobel, pero sí tiene que usualmente seguir una vida académica donde siga produciendo investigación. Mónica, para terminar, ¿podrías compartirnos cuál es el premio Nobel de Medicina que más te sigue impresionando, el que más admiras y que crees que realmente cambió el mundo? El que más me sigue impresionando, el que más admiro es una mujer, es Gertie Teresa Cori. Ella fue la primera mujer en ganar el premio Nobel de Medicina en 1947. Ella descubrió cómo el glucógeno se usa como fuente de energía en el cuerpo. Entonces, su investigación es muy interesante. Y me parece que Watson y Crick en 1962 cambiaron el mundo completamente por descubrir la estructura molecular de los ácidos nucleicos. Es más o menos como decir, ellos descubrieron cómo está compuesto el ADN. La genética es tan importante para nosotros y estamos en los inicios de saber cómo funciona todo esto, que se me hace que ellos cambiaron el mundo por completo. Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista y sobre todo por seguirnos motivando a seguir conociendo. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan muy buen día. Igualmente. Años de estudio y trabajo en laboratorio. Todo empieza con una simple pregunta, un por qué o un cómo. Imagina, la esperanza de vida de los mexicanos en 1930 era de 34 años. En 2019, de 75 años. Mucho de eso se lo debemos a los científicos y sus descubrimientos. Así, el fascinante mundo de la ciencia. Espero que hayas disfrutado este programa con nosotros. Cada vez que vayas al médico sabrás que detrás de cada enfermedad y de cada tratamiento están la dedicación, la pasión y la disciplina de hombres y mujeres de ciencia que han logrado la comprensión y curación de muchas enfermedades. No olvides que nos interesa escucharte, conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, activemos juntos tu mejor versión. Hasta la próxima.